Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Paloma Basic. Ya con algunos nos estuvimos comunicando a través del campus, a través del Padlet. Y bueno, la intención hoy es hacer un breve repaso que dé cuenta de lo que estuvimos viendo a lo largo de estas primeras 6 semanas de cursada, del periodo 1880 hasta 1950, 1955. Y principalmente no hacer toda una descripción fáctica o decirles, bueno, en tal año pasó esto, en tal año pasó lo otro, sino tratar de pensar la relación que se da entre los diferentes procesos, entre las diferentes esferas y principalmente dar cuenta de que la economía, la sociedad, la política no van por separado. No son carriles que nosotros podemos necesariamente estudiar y decir, bueno, vamos a estudiar la economía así como algo puro, como algo... No. Economía, sociedad y política van de la mano y cada una tiene repercusiones en la otra y son causa y consecuencia. Así que, en este sentido, nosotros vamos a pensar estos procesos de cara al parcial así, como procesos que están interrelacionados y... Bueno, empecemos. El texto de Fernando Rocchi de la economía argentina entre 1880 y 1916 es muy esclarecedor en tanto nos muestra que el año de inicio, 1880, que nosotros podríamos haber marcado cualquier otro año de inicio y hubiera estado bien también, pero 1880 tiene la particularidad de que es el año en el que se consolida el Estado-Nación argentino y esto posibilita varios procesos. Entre 1880 y 1916, el autor nos va a decir que se va a dar un crecimiento increíble de la economía argentina. Este crecimiento va a estar atribuido principalmente a la consolidación de un modelo agroexportador. Y este modelo agroexportador va a estar asentado sobre la base de una estancia mixta. ¿Qué es una estancia mixta? El autor lo describe muy bien, pero básicamente es una estancia en donde no se da solo la agricultura, no se da solo la ganadería, sino que están ambas y generan una productividad muchísimo mayor. Por favor, en este texto vean la composición de esas estancias, vean quiénes son los actores, que un poco en el multiple choice lo estuvimos viendo. No son solo arrendatarios, no son solo peones, sino que hay una composición de ciertos sectores que van a posibilitar que se eleve la productividad de estas estancias. Bueno, en este sentido, sí o sí, lo que tenemos que mencionar es la expansión de la frontera productiva. Cuando hablamos de la expansión de la frontera productiva, nos estamos refiriendo básicamente al avance sobre una frontera que estaba ocupada por otras poblaciones y que, bueno, a través de la campaña del desierto y de diferentes mecanismos, se fue avanzando sobre la frontera, es decir, ampliando el territorio correspondiente al Estado. Esto lleva a una apropiación de tierras por parte del Estado, por lo cual, sí o sí, no tenemos que dejar de mencionar que el factor abundante sobre el cual se desarrolló este crecimiento en este periodo fue la tierra. Estas tierras sobre las cuales fue avanzando este Estado. También, bueno, no hay que dejar de mencionar la inmigración, es decir, toda una masa de población que de golpe aparece en la escena y es mano de obra para que se dé también, que se den estos procesos, y el ingreso de capitales. Cuando hablamos del ingreso de capitales, tenemos que pensar justamente, como dije recién, 1880 posibilita ciertas cuestiones, entre ellas el ingreso de capitales extranjeros. El hecho de que haya un Estado inevitablemente da seguridad, da rentabilidad, genera como cierta, que pensemos, ¿no?
uno no le va a dar plata a cualquiera. Uno le va a dar plata a alguien que piensa que se la va a poder devolver. Entonces, el hecho de que haya un Estado consolidado, fuerte, con una moneda, bueno, diferentes procesos que se van a ir dando a lo largo de la década del 80, que van a estructurar al Estado como tal, posibilitan que los capitales extranjeros entren. Ahora bien, ¿de dónde provenían esos capitales? Principalmente de Gran Bretaña, como vamos a ver, bueno, en ferrocarriles es lo más destacado. Igualmente también había ferrocarriles que eran financiados por el Estado. Y bueno, van a invertir en tierras, van a invertir en comercio, van a invertir en industria. A diferencia de los estadounidenses, que vamos a ver sus inversiones un poquito más adelante, sobre todo más a mediados del siglo XX. Pero bueno, ellos se van a centrar en invertir en frigoríficos. El lugar de los frigoríficos es fundamental para comprender también el lugar que tuvo la carne argentina en el mercado mundial. Bueno, al lugar de la carne es fundamental que le presten muchísima atención, tanto por el lugar de los frigoríficos y cómo se va generando en los textos, lo explicita claramente, tanto en el texto de Rocky como en el texto de Palacio, como después vamos a ver a lo largo de la década del 30 con el pacto Roca-Runciman de 1933. Vamos a ver cómo es algo que está ahí, está pujante y también tiene que ver con los intereses en forjar una relación con tal o cual país. ¿Por qué digo esto? El principal comprador de la carne argentina a fines del siglo XIX era Gran Bretaña. Con la introducción del frigorífico de parte de las inversiones de Estados Unidos y demás, se fueron generando cambios, pero vemos esto a fines del siglo XIX y en 1933 estamos firmando el pacto Roca-Runciman, que sigue intentando sostener este comercio con Gran Bretaña, aunque ya la situación había cambiado completamente. O sea, estamos en presencia de que había cambiado incluso algo tan importante como el patrón oro después de la Primera Guerra Mundial. Había cambiado la estructura económica internacional. E igualmente, siempre se intentó seguir manteniendo los lazos con Gran Bretaña y que fueran los que primaran. Entonces, vean esto, vean el tema de la carne, vean cómo lo interpretan los distintos autores y cómo se va dando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ya saliendo un poco de fines del siglo XIX, pensamos la Primera Guerra Mundial y pensamos que en esa época hay una baja en las exportaciones agrícolas, porque claro, ¿no? Se cierran los mercados, se cierra el mercado mundial, cada país trata como de producir para sí, pero también hay un cierto elevamiento de las exportaciones de carne a los países para que coman los soldados. Entonces, veamos estas cosas que nos van mostrando y son marcas de época. Después, bueno, vuelven a subir las exportaciones agrícolas y eso se va a mantener, pero tiene un lugar muy importante en esta consolidación de la economía agroexportadora. Así que, por favor, préstenle atención. Ahora vamos a pensar un poco qué pasa con la Primera Guerra Mundial y, bueno, no solo sus consecuencias en tanto
economía, sino también qué estaba pasando en el panorama político. Como sabemos, en 1912 se sanciona la ley Sáenz-Peña, que implica un cambio en toda la situación electoral. Depende de los autores, vamos a estar encontrándonos con diferentes motivaciones. Va a haber una mirada muy sostenida en tanto que se sanciona esta ley pensando que había una modernización y un crecimiento de la economía, como estuvimos conversando recién, muy alto, y las prácticas políticas, las prácticas electorales habían quedado un poco ahí. También en el texto de Gerchunov vamos a ver bien detallada esta época, así que no voy a ahondar demasiado, pero sí es muy importante tener en cuenta que pasamos de unos años de fraude electoral, de prácticas intervenidas, de que votaban solo una parte de la población, a que para 1916 asuma el primer presidente elegido democráticamente, siempre teniendo en cuenta, o sea, entre paréntesis, que eran hombres, que no podían votar los inmigrantes, que podían votar los mayores de 18 años. Las mujeres no van a votar hasta 30 años después. Bueno, los inmigrantes ni hablar, entonces como que tengamos en cuenta que este voto universal, como se le suele decir, y como es el título en el libro del secundario, ay sí, el voto universal, no era tan universal. Eso por un lado. Va a haber un cambio, va a haber una ampliación de las bases y va a haber un nuevo actor que va a ser la Unión Cívica Radical, que si bien la vamos a estar encontrando desde 1890, más o menos, actuar y demás, a los principales líderes, a los principales personajes, recién, bueno, va a poder asumir el poder en 1916 y esto va a tener consecuencias muy, muy, muy importantes. Por un lado, pensemos esta ampliación de la base, va a haber una inclusión de las capas medias. Gerchunov explicita bastante esta cuestión de que va a aparecer este actor que hasta ese momento no tenía participación política alguna, ahora van a empezar a intervenir un poco más. Por otro lado, cuando asume el radicalismo, la situación económica era deplorable. Estamos en un periodo de Primera Guerra Mundial, de que los mercados estaban cerrados, de que cesaron las inversiones extranjeras, de que todo estaba muy convulsionado. Por lo tanto, Irigoyen asume el poder cuando la situación está completamente para atrás. En este sentido, tanto Palacio como Gerchunov nos van a hablar de que la postura que va a tomar el Estado va a ser la de una reducción del gasto público, quizás forzosa, quizás no, pero dependiendo del autor, pero inevitablemente se va a reducir el gasto público. Pensemos que una de las principales consecuencias de la Primera Guerra a nivel internacional va a ser la decadencia de la hegemonía británica y una nueva hegemonía que va a ser la de los Estados Unidos. En este sentido, va a cambiar el patrón oro, como ya dijimos, va a haber todo un dislocamiento del sistema bancario, una gran crisis de liquidez en Europa. Y esto en Latinoamérica, y bueno, en nuestro caso en Argentina, va a hacer que se estanquen las inversiones de Inglaterra y que aumenten las inversiones de Estados Unidos, que bueno, sale muchísimo mejor parado de la Primera Guerra Mundial que lo que salen los países europeos. En este sentido, vamos a ver también
que en la Argentina van a haber bajas en el salario real, un gran aumento de la desocupación y vamos a estar en un clima deficitario donde las importaciones van a bajar. Esto va a llevar también estos tres pilares, o sea, la baja en el salario real, el aumento de la desocupación y este clima de recesión, va a llevar a que también haya menor consumo. Por lo tanto, en ese clima vamos a estar en una situación bastante complicada y va a haber una crisis por la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial va a repercutir fuertemente en la economía argentina. Sin embargo, también vamos a ver, el texto de Gerchunov nos va contando año a año cuáles son las políticas y cómo se va relacionando el crecimiento del PBI con toda la situación de la Unión Cívica Radical y de los gobiernos tanto de Hipólito Yrigoyen como de Marcelo T. de Alvear. Bueno, el periodo que abarca el texto de Palacio va a ser de 1914 a 1929 más o menos, y él nos va a presentar diferentes subperiodos. Entre 1913 y 1917 vamos a estar en un periodo de depresión. Entre 1918 y 1921 va a haber una leve recuperación. 1921 y 1924 nuevamente una recesión. Y entre 1925 y 1929 va a haber expansión. Este periodo va a ser considerado de crecimiento y, como plantea el autor, va a haber como toda una expansión que va a terminar siendo la antesala de lo peor con la crisis de 1930, que vamos a ver desarrollada en el texto de O'Connell. Bueno, en este sentido es re importante pensar y ver cómo se desarrolla el sector industrial en esta época. La industrialización por sustitución de importaciones va a ser un concepto central desde esta época hasta siempre. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. En tanto, como dice el nombre, industrialización por sustitución de importaciones, no hay muchos productos que en un momento no se pueden importar. Por lo tanto, el Estado toma un rol más intervencionista e impulsa a esta industria. Hay un montón de debates respecto, por ejemplo, en el caso de este periodo de la guerra, si fue una causa la guerra para que aparezca esta ICI, como también los hay en otros periodos. Nunca se sabe exactamente cuáles son las causas, o bueno, están en constante debate, pero sí tener en cuenta que es el Estado el que se posiciona para tratar de fomentar un poco más la industrialización en sectores diversos. En general siempre fue industria liviana, pero no quiero generalizar. Hubo momentos en los que se intentó industrializar por industria un poco más pesada, pero por ejemplo en el peronismo vemos ICI con industria liviana. En esta época vamos a ver que con el cambio en las inversiones, como dijimos recién, hay un cambio en la hegemonía y las inversiones, si bien sigue habiendo inversiones británicas, hay inversiones de Estados Unidos, y en este sentido las inversiones de Estados Unidos van a ir dirigidas a la industria automotriz y al petróleo. El petróleo va a tener un lugar central. En la década del 20, YPF tiene un lugar definido.
Y vamos a ver básicamente que, como dice Palacio, el crecimiento de la industria fue gradual, pero fue sostenido a lo largo de estos años. Y de hecho, plantea que entre 1914 y 1918 va a haber un crecimiento del 9% del índice de la industria. Y en los años 20 va a haber un crecimiento tanto absoluto como relativo en este área. Así que es fundamental que se le preste atención al rol de la industria en este periodo, como así también volver a lo que planteábamos de la estancia mixta y la potencialidad que tiene la relación entre la agricultura y la ganadería en este devenir. A la vez, algo que no mencioné y que me parece muy importante resaltar, es que todo esto lo pensamos también desde 1880 por la inserción de Argentina en el capitalismo y cómo logra un lugar, ya sea como exportadora o dentro del Triángulo Atlántico, que también podemos ver en el texto de Palacio, pero siempre pensándolo en términos de que estamos hablando de la economía argentina ingresando a un capitalismo internacional. Por eso estamos focalizando en el lugar de las inversiones, qué estaba pasando en el panorama internacional. Por eso estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y por eso vamos a hablar ahora de la crisis del 30. Argentina, a partir de 1880, forma parte de esa coyuntura internacional, la cual va a tener repercusiones absolutas en el territorio argentino, en su economía y en su forma también de llevar la política. Bueno, ahora vamos a agilizar un poquito. Para fines de la década del 20, Palacio nos va a decir que la Argentina representaba el sexto mercado mundial en relación a las exportaciones con Estados Unidos. En este sentido, me parece que es muy útil el concepto que va a usar Arturo Connell de economía abierta. Ya lo vimos, ya lo explicó el profesor y el autor se extiende bastante, hicimos la actividad de relación, así que no voy a ahondar en el concepto porque aparte es lo que venimos diciendo recién, o sea, una economía abierta, una economía que para el autor depende absolutamente de esas inversiones extranjeras, una economía que está completamente fluctuando dependiendo del escenario internacional. Hay autores que van a estar de acuerdo con esta postura, hay autores que van a considerar que hay un mayor grado de autonomía en la Argentina. Bueno, cada uno tomará su postura, pero bueno, nosotros, basándonos en este concepto de economía abierta, nos conviene pensar la coyuntura de la crisis de 1930 y qué es lo que pasa en esta economía argentina. Como bien sabemos, bueno, la crisis de 1930, Wall Street, la caída de la bolsa y una crisis mundial de los países occidentales, porque recordemos que para esta época ya estaba la Unión Soviética y no le estaba pasando lo mismo. Pero bueno, a nivel político, en 1930 lo que se va a dar va a ser un golpe de Estado, el primer golpe de Estado de la Argentina en el siglo XX. Este golpe de Estado va a estar encabezado por José Evaristo Uriburu. Él va a gobernar entre 1930 y 1932. Su gobierno va a ser un gobierno de la época. En tanto, pensemos Europa, pensemos los totalitarismos, pensemos Mussolini, pensemos el nazismo. En tanto, modelos totalitarios en los cuales hay intervención estatal, hay corporativismo, hay una gran restricción del voto. En el caso de Uriburu, las bases fundamentalmente
que lo van a apoyar van a ser las Fuerzas Armadas, van a ser los antiliberales, van a ser los conservadores. Va a ser una dictadura conservadora. También, bueno, se va a correr del foco a la UCR completamente. O sea, se van a llamar elecciones, por ejemplo, en 1932, pero en esas elecciones que sale ganando la UCR, no va a importar, e igualmente se va a volver a estos mecanismos de fraude electoral que habíamos visto previamente para antes de la ley Sáenz-Peña. Bueno, la economía para ese momento sabemos que hay cierre en los flujos de capitales, hay una gran caída de los precios agrícolas, hay desocupación, cierran los mercados internacionales. ¿Y cuáles son las medidas que va a tomar este gobierno, estos gobiernos? Porque no solo el de Uriburu, sino fundamentalmente el de Agustín P. Justo a partir de 1932, 1933, y los gobiernos que lo suceden, va a ser un gran intervencionismo estatal. Este intervencionismo estatal va a cristalizarse de diferentes modos. El autor va a nombrar ciertas cuestiones, como por ejemplo las juntas reguladoras, una junta reguladora de granos, el Plan Pinedo. También podemos hablar del Pacto Roca-Runciman, del que hablamos hace un rato, que es fundamental para entender cómo se desarrolla esa economía en ese momento, que como dijimos, en una economía abierta, según O'Connell, es fundamental cómo se va a desarrollar la relación con ese otro país. El pacto se da supuestamente con el objetivo de proteger a los ganaderos locales, pero también se quiere proteger ese mercado británico que lleva tantos años pegado a la economía argentina. Entonces, bueno, tenemos este escenario de intervención estatal absoluta en esta economía. En 1935 se crea el Banco Central para regular los ciclos económicos, para controlar la masa monetaria. Y acá volvemos a este concepto fundamental que es la industrialización por sustitución de importaciones, la ICI. La ICI va a funcionar para reducir esa dependencia a las importaciones extranjeras, a los bienes manufacturados, porque recordemos que como país agroexportador, nosotros exportamos bienes primarios y importamos bienes manufacturados. Entonces, para reducir un poco eso, y además como los mercados estaban cerrados, era súper caro importar. También para fomentar la producción nacional, cada gobierno también va a tener su interés particular para llevar a cabo la ICI, como dijimos también. Las causas son muy variadas. Pero bueno, para diversificar un poco la economía y que no sea simplemente el agro y la exportación del agro, se va a buscar desarrollar esta industrialización por sustitución de importaciones. Se va a llevar a cabo también muchas protecciones arancelarias. Se va a promover la industria nacional buscando conformar todo un sector industrial que, como ya vimos con Palacio, se venía conformando de a poco desde 1914, con mucho impulso en la década del 20, y acá en 1930 se va a cristalizar este proceso que va a continuar después durante el peronismo, como vamos a ver con el texto de Gerchunov y de Antúnez. La realidad es que esta ICI, como vamos a ver en el texto de O'Connell, quizás no dio los resultados esperados. Y si bien a corto plazo generó
ciertas respuestas. Para el autor a largo plazo, lo que se logró no se logró salir de esa dependencia externa, ni se logró una autonomía ni relativa ni absoluta en cuanto a el mercado exterior. Bien, para ir terminando, vamos a hablar unos pequeños lineamientos generales del peronismo. No voy a hacer toda la cronología que ya hizo el profesor, que es muy clara en el video de la clase 5, así que si eso tengan en cuenta las presidencias y eso para poder ubicarse en tiempo y espacio, pero vamos a ir directamente al 46, cómo se llega al 46. Primero, tengamos en cuenta el escenario internacional. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Eso va a tener repercusiones para los autores. La influencia de esta Segunda Guerra Mundial en la economía argentina va a ser muy diferente a cómo impacta la Primera Guerra Mundial y la crisis del 30, así que eso ténganlo en cuenta, no va a ser igual ese impacto, porque Argentina va a estar parada desde otro lado. Va a estar parada con medidas de intervencionismo estatal en ese momento, de planes de, con un banco central, con una industrialización, quizás no súper desarrollada, pero va a haber una industrialización. Entonces, bueno, ¿cómo impacta esta guerra en la Argentina? Para 1946, la mayoría de los países van a salir de la guerra con inflación. Así que tengamos en cuenta, nos interpela profundamente a nosotros en esta época, va a haber tasas inflacionarias altas. El peronismo, en principio, lo que va a hacer, desde el discurso, ya va a plantear una idea de independencia económica. Esta independencia económica la vamos a ver reflejada, por ejemplo, en una nacionalización de los depósitos del Banco Central, en una nacionalización del comercio exterior, con la construcción, con la construcción del IAPI, y una nacionalización de los elevadores de granos. En primer medida, esto, 1946, se van a dar estas cosas, lo van a ver en los textos. Es así. Y principalmente lo que va a estar en juego acá es qué vamos a hacer con la industria. Porque era una industria que durante los años de la guerra se había desarrollado. De hecho, como siempre en todos los escenarios de guerra, se va a cerrar el mercado. Entonces, Argentina va a estar exportando no solo bienes primarios, sino también bienes manufacturados a los países de la región. Así que vamos a estar con una industria más desarrollada. Como digo, es muy diferente el escenario al que tenemos cuando pasó la Primera Guerra Mundial. Este escenario de industria va a generar también una nueva clase obrera que para los autores y para muchas interpretaciones va a ser la que van a constituir las bases del peronismo en sí. Es decir, todos estos años de industrialización habían generado toda una base de trabajadores que de golpe encuentran una representación política en este peronismo que va a tener una visión industrializadora, que es la visión que compartían varios en esa época, porque era lo que presentaba el escenario mundial. Así que bueno, desde el peronismo va a haber una intención de proteger estas industrias y proteger a esta base que son la clase obrera. Vamos a ver que va a haber un fomento del mercado interno también.
Pensemos que se van a desarrollar todas unas medidas laborales. Va a haber un rol muy importante de los sindicatos, va a haber toda una legislación laboral nueva. Desde el Estado se va a reconocer a ese sujeto, a ese obrero. Entonces, también pensemos que desde el peronismo va a haber un cambio distributivo. Ese cambio distributivo va a generar también un shock de consumo. Para esas clases que hasta ese momento no habían podido consumir ciertos bienes de golpe, bueno, lo vemos en las fuentes, lo vemos en la propaganda del peronismo, que es muy amplia y está buena para hacerse un poco idea de ese clima de época, que también mencionan los autores, como que para pensar el peronismo hay que pensarlo en esa época, en ese momento, en esa coyuntura. Así que bueno, eso, vamos a tener un cambio distributivo y vamos a tener un shock de consumo, vamos a tener una clase obrera nueva, vamos a tener legislación laboral y vamos a tener una constitución de una estructura de poder desde el Estado, reconociendo a los sindicatos, reconociendo a ese actor nuevo que se estaba presentando. Bueno, en este sentido vamos a tener estatización de servicios públicos, vamos a tener planes de viviendas, vamos a tener la creación de una universidad, que en ese momento va a ser la Universidad de los Trabajadores, que es la actual UTN. Va a haber como políticas benefactoras. Vuelvo, pensemos el clima de la época. Había estados benefactores. Vamos a tener un primer momento en el que va a haber pleno empleo, va a haber una suba muy grande de los salarios reales, va a haber un aumento del consumo como consecuencia directa de esto. A la vez, la situación internacional se va a presentar para esto. Pero a partir de 1948 y sobre todo en 1949 nos vamos a encontrar en un clima más de crisis. Entre 1949 y 1952 vamos a estar en un clima de crisis. Sobre todo después de la sequía de 1949-1950, que va a generar un daño enorme a la producción agrícola y a la producción del campo en sí. En este sentido, va a haber una caída de las divisas, van a bajar los precios de los productos agrícolas de Argentina, se va a ir generando un clima inflacionario importante y esto va a hacer que, si bien los salarios nominales van a seguir creciendo, los salarios reales no le van a ir ganando a la inflación. Por lo cual, vamos a estar en un momento de crisis importante. Sin embargo, se va a seguir profundizando la ISI en gran parte de la industria liviana. Y va a haber diferentes planes de estabilización para poder controlar un poco esta situación. Llegamos a 1955 con un golpe de Estado que termina con esta época, así que no vamos a seguir profundizando, sobre todo porque esta segunda parte del peronismo después de la crisis de 1949-1952 vamos a verla también después del parcial. Lo que nos interesa acá es que veamos el rol de la ISI y veamos a nivel social cómo, lo que les decía al principio, esta economía
transformó a esa sociedad y a la vez esta sociedad transformó la economía. Es muy, muy importante. O sea, el gobierno peronista implicó un cambio en la participación política. Recordemos también que acá se sanciona el voto femenino, se votan las mujeres por primera vez en esta época, así que va a haber una ampliación. Como dijimos, va a haber un reconocimiento de otro actor que va a ser esta clase obrera que van a hacer con los procesos de industrialización por sustitución de importaciones. Y básicamente vamos a tener un escenario completamente diferente al que teníamos. Y es muy importante que tengan en cuenta este escenario para toda la segunda parte de la materia. Vean los cambios en la sociedad. Esto, cómo se van insertando nuevos actores en el escenario político, cómo transforma la economía a la sociedad. Vean el lugar de la ICI, vean el lugar de la estancia mixta, vean todo este recorrido que fuimos haciendo más en profundidad. Apóyense en las clases del profesor Martín, en los textos, y cualquier duda nos hablan. Un beso, nos vemos el viernes.